La apraxia es una enfermedad neurológica caracterizada por la pérdida de la capacidad de llevar a cabo movimientos coordinados aprendidos, a pesar de tener la intención de realizar los movimientos y de tener la capacidad física, es decir, no existe alteración en el tono muscular. La apraxia aparece como resultado de lesiones o daños cerebrales, lo que provoca que el cerebro no pueda generar ni enviar las instrucciones de movimiento correcto al cuerpo. Dependiendo de su relación con la acción y movimiento a realizar, las apraxias se clasifican en apraxia ideomotora, apraxia ideacional y apraxia bucolingual, bucofacial o bucolingofacial. Entonces, la apraxia ideomotora es la pérdida de la capacidad para realizar acciones transitivas e intransitivas. En este caso, se le pide al paciente que trate de abrir una puerta con una llave. Entonces podemos ver cómo la persona no es capaz de realizar el movimiento que se le pide que realice. Ahora se le pide a la persona que diga adiós con la mano derecha. Podemos evidenciar la incapacidad para realizar dicho movimiento. La apraxia ideacional es cuando la persona es incapaz de realizar movimientos que impliquen una secuencia ordenada de varios actos, aunque hay que destacar que la persona es capaz de ejecutar cada acto individualmente. Por ejemplo, se le pide a la persona que realice la siguiente ejecución: coger el sobre, ingresar una hoja en él y cerrar la parte superior. Así pues, se puede observar cómo la persona no logra realizar la secuencia ordenada de estos actos. La apraxia bucolingual, bucofacial o bucolingofacial es la dificultad para realizar voluntariamente movimientos con los músculos de la lengua, los labios, mejillas, entre otros. Entonces, un claro ejemplo de este tipo de apraxia es cuando la persona no logra enviar un beso. Podemos evidenciar cómo la persona no logra realizar el movimiento. El tratamiento para individuos con apraxia incluye musicoterapia, fisioterapia, terapia ocupacional, del habla e inmunoglobulina intravenosa. La amnesia. La amnesia puede ser la consecuencia de un daño a las regiones del cerebro que son esenciales para el procesamiento de los recuerdos. Las dos características principales de la amnesia son la dificultad para aprender información nueva después del inicio de la amnesia. Esta es amnesia anterógrada. Dificultad para reconocer eventos pasados e información que solía ser familiar. Esta es amnesia retrógrada. La mayoría de las personas con amnesia tienen problemas con la memoria a corto plazo, es decir, no puede retener información nueva. Es más probable que se pierdan los recuerdos recientes, mientras que los más lejanos o arraigados se preservan profundamente. La pérdida de memoria aislada no afecta a la inteligencia, los conocimientos generales, la consecuencia, la capacidad de atención, el juicio, la personalidad ni la identidad de las personas. Las personas con amnesia, por lo general, pueden comprender las palabras orales y escritas y pueden aprender habilidades como andar en bicicleta o tocar el piano o otro instrumento. Es posible que comprendan que tienen un trastorno de la memoria. Según la causa de la amnesia, otros signos y síntomas pueden ser los recuerdos falsos, que es confabulación, ya sea completamente inventados o compuestos de recuerdos genuinos fuera de lugar en el tiempo. Confusión o desorientación. La amnesia puede provocar daño en las estructuras cerebrales que forman el sistema límbico, el cual controla las emociones y los recuerdos. Estas estructuras comprenden el tálamo, que yace en el centro del cerebro, y las formaciones del hipocampo, las cuales se sitúan dentro de los lóbulos temporales del cerebro.
La amnesia ocasionada por lesión o daño cerebral se conoce como amnesia neurológica. Las posibles causas de la amnesia neurológica son accidentes cerebrovasculares, la inflamación del cerebro, que es encefalitis, como consecuencia de una infección por un virus, por ejemplo, el virus del herpes simple, como una acción autoinmunitaria al cáncer. En alguna otra parte del cuerpo, encefalitis límbica, paraneoplástica, o como una reacción autoinmunitaria en ausencia de cáncer. La falta de una cantidad adecuada de oxígeno en el cerebro, por ejemplo, debido a un ataque cardíaco, una dificultad respiratoria o una intoxicación con monóxido de carbono. Otra causa viene siendo abuso del alcohol a largo plazo, que provoca deficiencia de tiamina, que es vitamina B1, síndrome de Wernicke, tumores en partes del cerebro que controlan la memoria, convulsiones. Estas son una de las causas. Otro tipo inusual de amnesia, denominada amnesia disociativa psicogenética, proviene de un choque emocional o traumático, como ser víctima de un crimen violento. En este trastorno, una persona puede olvidar recuerdos personales e información autobiográfica, pero generalmente solo de forma breve. Ahora vamos a hablar de la afasia. La afasia es la pérdida de la capacidad para comprender o producir el lenguaje. Se da debido a lesiones en áreas cerebrales especializadas en estas tareas. El término afasia fue creado en 1864 por el médico francés Armand Toussant. Dentro de las causas de la afasia podemos encontrar tres que son las más comunes. 1. Por accidente cerebrovascular o ictus. 2. Por traumatismo cráneoencefálico, que es producida por accidentes. O 3. Por infecciones localizadas o difusas del cerebro, como abscesos cerebrales. También podemos encontrar que las afasias se clasifican según sus síntomas o lesiones. Por un lado tenemos los síndromes afásicos corticales. Las afasias corticales se dan por una lesión perisilviana, es decir, alrededor de la cisura de Silvio. Otra clase es la afasia de Wernicke, sensorial, es decir, se produce por una lesión de áreas temporoparietales en las áreas de Wernicke. Se caracteriza por un déficit para la comprensión y un habla fluida, pero completamente desprovista del sentido. Por otro lado, también tenemos la afasia de Broca, que es la motora. Esta se produce por una lesión de la circunvalación frontal inferior en el área de Broca izquierda y áreas adyacentes. Se caracteriza por la casi imposibilidad de articular y el empleo de frases cortas, que son producidas con gran esfuerzo y aprosodia. Otra de estas es la afasia de conducción. Se produce por una lesión del fascículo arqueado que conecta el área de Broca y el área de Wernicke. Su principal característica es una incapacidad para la repetición. Y finalmente tenemos la afasia global. Se utiliza este término para denominar el tipo de afasia en el que tanto la comprensión como la expresión están alteradas y se ven comprometidas el área de Wernicke y el área de Broca. Este tipo de afasia se produce generalmente por la interrupción temporal del riego sanguíneo en la arteria cerebral media. Ahora vamos a ver en una pequeña parte qué tratamiento se le puede dar a la afasia. El tratamiento de la afasia es el tratamiento de la enfermedad de base que la ha producido. En algunos casos, un individuo se recupera completamente de la afasia sin necesidad de tratamiento. Este tipo de recuperación es espontánea y ocurre generalmente después de sufrir un ataque transitorio isquémico, una clase de accidente cerebrovascular en el que el flujo sanguíneo que va al cerebro es momentáneamente interrumpido. La agnosia es una incapacidad de procesar información sensorial, seguida a una incapacidad de reconocer personas, objetos, olores, tamaños, sonidos, mientras que en el sentido en sí no hay una falla y tampoco se encuentra una pérdida de memoria.
Según los sistemas cognitivos que se encuentran afectados, puede aparecer el déficit en diferentes funciones, como por ejemplo el reconocimiento de información visual, en la ejecución de patrones sensoromotores o en la comprensión del lenguaje. La agnosia de forma general es causada por accidentes cerebrovasculares o en algunos trastornos neurológicos, aunque también puede ser inducida por traumatismo, por diferentes lesiones generadas en la cabeza o una infección cerebral o una lesión hereditaria. Por otro lado, hay que tener en cuenta que en algunas agnosias puede ser el resultado de diferentes trastornos del desarrollo. Por otro lado, se puede decir que hay 4 tipos de agnosia: la agnosia visual, la agnosia olfatoria, la agnosia auditiva y la agnosia somatosensorial. La agnosia visual se puede decir que consiste en un déficit de reconocer objetos a través de la vista, que está presente en una afectación de órganos sensoriales. Las agnosias visuales normalmente se producen en unas lesiones en el lóbulo occipital izquierdo o en otros lóbulos temporales. Las agnosias auditivas se caracterizan por dificultades o problemas para reconocer los estímulos sonoros. La agnosia somatosensorial, esta se puede caracterizar por la incapacidad para identificar los objetos a través del tacto, basándose en su estructura, en su tamaño o en su forma de peso. Para saber o evaluar el diagnóstico de la agnosia, debemos tener presente que el individuo no debe de presentar ninguna pérdida de sensibilidad en la parte sensorial motora. Para realizar el diagnóstico de la agnosia, el individuo debe saber la distinción entre la agnosia asertiva y la agnosia asociativa. Si encontramos que el paciente sufre una agnosia asociativa, no será capaz de igualar los diferentes ejemplos de un estímulo. Por ejemplo, si encontramos que el paciente no puede coincidir las imágenes de una computadora, aquí se ve afectada la agnosia asociativa en la modalidad de la agnosia visual. En conclusión, no existe una cura directa para la agnosia. Los pacientes deben de ir mejorando a medida su información en la presente modalidad que se encuentre afectada. Con diferentes tipos de terapias pueden ayudar a combatir este daño de la agnosia. En diferentes casos se puede tomar la terapia ocupacional o la terapia del habla, ya que pueden mejorar la agnosia dependiendo de su causa. Existen varias formas de tratamiento, como las estrategias compensadoras con modalidades alternativas, estrategias verbales, señales alternativas y estrategias organizativas.